Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y momentos memorables. Yo por mi parte estoy súper emocionado por el tema que vamos a abordar hoy, un tema que a juzgar por sus comentarios y mensajes, sé que les apasiona tanto como a mí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, la supuesta química real, la conexión innegable, la llama latente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a analizar ese rumor que no se apaga, ese chisme jugoso que sigue circulando, esa llama que parece encenderse con renovado vigor cada vez que estos dos talentosos actores comparten pantalla, ya sea en una alfombra roja, en una entrevista o incluso a través de una simple interacción en redes sociales. Vamos a desmenuzar sus interacciones al detalle, analizar sus miradas escrutadoramente, interpretar sus gestos sutiles y tratar de discernir, con la mayor objetividad posible, si hay algo más profundo, algo más significativo que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. ¿Es posible que la magia que vimos en la pantalla sea una extensión de una conexión genuina que existe fuera de ella? Vamos a intentarlo descubrir. Antes de que empecemos a desenmarañar este enigma, me encantaría pedirles un pequeño favor que marca una gran diferencia para mí. Si este es tu primer vídeo en mi canal, bienvenido. Estoy encantado de tenerte a bordo. O incluso si eres un suscriptor habitual, un miembro leal de esta comunidad que hemos construido juntos, por favor, considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis profundos, reflexiones perspicaces y mucha diversión. Prometo mantenerlos entretenidos y ofrecerles contenido que valga la pena su tiempo. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por tu apoyo incondicional. Significa el mundo para mí, de verdad. Cada like, cada comentario y cada suscripción me impulsan a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora sí, manos a la obra. Preparen sus palomitas de maíz, pónganse cómodos y acompáñenme en esta inmersión profunda. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimo de talento innegable, belleza deslumbrante y, por supuesto, rumores persistentes. Desde que protagonizaron la exitosa serie Senkalkam, también conocida internacionalmente como Love is in the Air, la química palpable entre ellos fue innegable, casi tangible. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todos los rincones del mundo, catapultándolos a la fama internacional y alimentando las esperanzas y los sueños de millones de fans que soñaban con ver su romance ficticio traspasar la pantalla, convirtiéndose en una hermosa realidad. ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada declaración de amor entre Eda y Serkan? Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? Es solo una brillante actuación, producto de su talento y profesionalismo excepcionales, una habilidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de manera convincente, o existe una chispa genuina, una conexión real que va más allá de la mera actuación entre ellos. Bueno, amigos míos, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa es la cuestión que ha mantenido a los fans en vilo, especulando y debatiendo sin cesar durante años. Vamos a analizar las pruebas disponibles, las pistas sutiles que han dejado a lo largo del tiempo y los momentos aparentemente insignificantes que han mantenido viva la llama de este rumor durante tanto tiempo. Para empezar, es fundamental recordar la increíble conexión, la sinergia palpable que mostraron en la serie. La forma en que se miraban con una intensidad que parecía traspasar la pantalla, la naturalidad y la espontaneidad de sus interacciones, la química explosiva que emanaba de cada escena, haciendo que cada encuentro fuera electrizante, era difícil, casi imposible, no creer que algo más profundo y significativo, estaba sucediendo entre ellos detrás de las cámaras. Incluso los directores y productores de la serie admitieron públicamente haber quedado impresionados por la química natural, la conexión orgánica que surgía entre Kerem y Hande, una química que no se podía forzar ni simular, sino que simplemente existía. Pero por supuesto, no debemos olvidar que ser buenos actores, profesionales consumados, implica la capacidad de crear una ilusión convincente, de meterse en la piel de un personaje y convencer al público de que lo que están viendo es real, es auténtico. Entonces, ¿cómo podemos saber con certeza si lo que vimos en Senkalkam era solo una actuación magistral, el resultado de un arduo trabajo y una gran dedicación, o si realmente había algo más, una conexión genuina que trascendía la pantalla?
Aquí es donde entran en juego las entrevistas reveladoras, las apariciones públicas cuidadosamente observadas y las redes sociales, ese escaparate constante donde las celebridades muestran una versión idealizada de sus vidas. Después del éxito arrollador de la serie, Kerem y Ande continuaron interactuando públicamente, alimentando aún más los rumores y las especulaciones sobre su posible romance. Se les vio juntos en eventos prestigiosos, compartiendo momentos especiales en sus cuentas de redes sociales, intercambiando elogios mutuos en entrevistas y creando una atmósfera de misterio y ambigüedad que mantenía a los fans en vilo. Un momento clave, un punto de inflexión que avivó aún más la llama del romance y desató la locura en las redes sociales, fue su viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus cuentas de Instagram eran pura miel, pura fantasía. Playas paradisíacas de arena blanca y aguas cristalinas, cenas románticas a la luz de las velas, miradas cómplices que lo decían todo, parecía la escapada perfecta para una pareja enamorada, un oasis de paz y tranquilidad lejos del escrutinio público. Aunque nunca lo confirmaron explícitamente, las imágenes hablaban por sí solas, narrando una historia de amor y conexión que resonaba en los corazones de sus fans. Durante ese tiempo ambos parecían mucho más relajados, despreocupados y auténticos que cuando eran acosados por los paparazzi en Turquía, donde cada movimiento era registrado y analizado al detalle. Se mostraban naturales, divertidos, espontáneos y para muchos, muy enamorados, aunque ninguno de los dos lo confirmaba directamente, manteniendo un halo de misterio que alimentaba la imaginación de sus seguidores. La prensa turca se volvió loca, especulando sin cesar sobre si finalmente habían decidido hacer pública su relación, si estaban listos para compartir su amor con el mundo. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la historia de Kerem y Ande está lejos de ser un cuento de hadas perfecto, una narrativa sin fisuras llena de felicidad y romance. Después de un tiempo, los rumores de una ruptura, de una separación inevitable, comenzaron a circular con fuerza, ensombreciendo el brillo de su supuesta relación. Las fotos juntos en redes sociales disminuyeron drásticamente, las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes y las entrevistas individuales se centraron más en sus proyectos profesionales, en sus ambiciones individuales, que en su vida personal, creando una sensación de distancia y desconexión. Finalmente, la noticia de su separación se confirmó oficialmente, dejando a los fans devastados, con el corazón roto, muchos sintiéndose traicionados por la idea de que su romance de ensueño, la historia de amor que habían idealizado y proyectado, había llegado a su fin de manera abrupta e inesperada. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué llevó a la ruptura de esta pareja que parecía tan perfecta, tan compatible, tan destinada a estar junta? Las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio, envueltas en un velo de especulaciones y conjeturas. Algunos sugieren que la presión abrumadora de la fama, el escrutinio constante de los medios y la atención incesante del público fueron demasiado para ellos, erosionando su relación y haciéndola insostenible. Otros creen que las diferencias en sus personalidades, sus prioridades y sus objetivos profesionales finalmente los separaron, impidiendo que construyeran un futuro juntos. También se rumoreó que la intensidad del rodaje de Senkalkam, las largas horas de trabajo y la convivencia constante habían creado una burbuja artificial, un entorno aislado en el que ambos se sentían muy unidos y conectados, pero que al salir de esa burbuja, al regresar a la realidad de sus vidas separadas, la distancia y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro fueron más fuertes que el amor que sentían. Sea cual sea la razón, la verdad es que Kerem y Ande tomaron caminos separados, dejando atrás un legado de amor y esperanza que aún resuena en los corazones de sus fans. Pero incluso después de su separación, la química innegable entre ellos sigue siendo evidente, una fuerza magnética que parece atraerlos el uno al otro. En las raras ocasiones en que se les ha visto juntos después de la ruptura, ya sea en eventos benéficos o en reuniones casuales, las miradas intensas, las sonrisas tímidas y la conexión palpable siguen ahí, como un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que aún podría ser. Esto ha llevado a muchos fans a creer que todavía existe una posibilidad de reconciliación en el futuro, que el destino podría volver a unirlos y darles una segunda oportunidad. Ahora, hablando de química, es importante recordar que la química no siempre se traduce necesariamente en amor romántico, en una relación de pareja. A veces la química puede ser simplemente una conexión profunda y platónica, una amistad sólida y duradera, una admiración mutua que se basa en el respeto y la confianza. Y quizás eso es lo que realmente existe entre Kerem y Ande. Tal vez sean simplemente grandes amigos que comparten una conexión especial, una comprensión tácita y una admiración mutua por el talento y la personalidad del otro.
Es fácil dejarse llevar por la fantasía, por la idealización, y proyectar nuestros propios deseos y esperanzas en la vida de las celebridades, construyendo narrativas románticas que a menudo no se ajustan a la realidad. Queremos creer en el amor verdadero, en el felices para siempre, y a menudo buscamos ese tipo de historias en las relaciones de las figuras públicas que admiramos, encontrando consuelo y esperanza en sus supuestos romances. Pero la verdad es que la vida de las celebridades es mucho más compleja y multifacética de lo que vemos en las portadas de las revistas y en las publicaciones cuidadosamente editadas de las redes sociales. Detrás de las sonrisas perfectas, los looks glamurosos y las declaraciones cuidadosamente elaboradas, hay seres humanos con sus propias luchas internas, inseguridades, sueños y decisiones difíciles que deben tomar. Y en última instancia, la decisión de estar juntos o separados, de seguir un camino o tomar otro, es solo de ellos. Nosotros como fans podemos admirar, apoyar y especular, pero no podemos controlar sus vidas ni dictar sus decisiones. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. Entonces, volviendo a la pregunta original que nos ha reunido hoy, ¿hay química real, una conexión genuina, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta, como suele suceder en estos casos complejos y matizados, es complicada y no se puede reducir a un simple sí o no. Es innegable que existe una conexión especial, una chispa que se enciende cada vez que están juntos, una fuerza magnética que los atrae el uno al otro. Si esa chispa es amor romántico o amistad profunda, una combinación de ambos o algo completamente diferente, solo ellos lo saben con certeza. Quizás en el futuro el destino caprichoso los vuelva a unir, brindándoles una nueva oportunidad para explorar su conexión y construir un futuro juntos. Tal vez encuentren la manera de superar sus diferencias, perdonar errores pasados y construir una relación duradera basada en el respeto, la confianza y el amor. O tal vez sigan siendo amigos cercanos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales, manteniendo una conexión especial que trasciende el romance. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro e innegable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento, conquistando corazones con su talento, su belleza y su química innegable. Su trabajo en Sen Kalkam los ha convertido en dos de los actores más queridos y admirados de su generación, íconos de estilo e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y independientemente de lo que depare el futuro para su relación personal, siempre serán recordados como la pareja que encendió nuestros corazones, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos transportó a un mundo de fantasía y romance. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis exhaustivo, una inmersión profunda en la supuesta química real entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando todos los ángulos y dejando espacio para la ambigüedad y la especulación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado mi análisis interesante, entretenido y, sobre todo, respetuoso. Ahora, para resumir rápidamente los puntos principales que hemos discutido hoy, repasemos los aspectos más destacados. Vimos la innegable química entre Kerem y Hande en Sen Kalkam, que capturó la imaginación de millones de espectadores. Analizamos sus interacciones públicas y en redes sociales, buscando pistas sobre su posible romance. Exploramos los rumores de su romance y posterior separación, examinando las posibles razones detrás de su ruptura, y finalmente, reflexionamos sobre la naturaleza compleja y multifacética de las relaciones de las celebridades, recordando que son seres humanos con sus propias luchas y decisiones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo completo, por dedicar su tiempo y atención a este análisis. Su apoyo significa mucho para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan encontrado mi perspectiva interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión personal. ¿Creen que hay química real, una conexión genuina, entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro, dándose una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y crear un espacio de diálogo respetuoso y enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones es clave para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido de calidad que disfruten. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, su apoyo incondicional y su participación activa.
Nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo tema emocionante y lleno de sorpresas. Hasta la próxima.